El reloj marcaba las 7:32. Afuera, el ruido de la calle iba disminuyendo lentamente. El cielo ya no era azul, ni totalmente oscuro. Era ese tono de cansancio del final del día, cuando todo comienza a desacelerarse, menos la cabeza. Ella llegó a la cocina con pasos arrastrados. El mantel estaba arrugado. Había juguetes en el suelo de la sala. Un zapato tirado en la puerta. Y el fregadero. El fregadero estaba lleno. Platos apilados, cubiertos sumergidos en agua grasosa, vasos de jugo con marcas de dedos pequeños. Un retrato fiel del día que tuvo, desordenado, apresurado, exigente. Y silenciosamente doloroso. Se quedó allí, mirando. No por el desorden, sino porque el corazón también estaba así, lleno. Lleno de dudas, de presiones, de preguntas que nadie responde. ¿Sabes ese tipo de día en que todo parece pesar más? ¿Cuando hasta el ruido del refrigerador parece demasiado alto? Era uno de esos. Respiró hondo. 1, 2, 3 veces. Se recogió el cabello con una goma que sacó de la muñeca, se arremangó la blusa ya manchada de salsa y abrió el grifo. El agua cayó fuerte, fría al principio, luego tibia. Y fue cuando la espuma comenzó a crecer, que los pensamientos vinieron, como olas que invaden la mente sin pedir permiso. ¿Estaré siendo una buena madre? ¿Alguien nota que estoy exhausta? ¿Es normal sentir este vacío? ¿Por qué me siento tan sola incluso estando rodeada de gente? Mientras fregaba una olla, comenzaron a caer lágrimas. Primero una, luego dos, hasta mezclarse con el agua del fregadero. Pero no lloraba solo de tristeza. Lloraba de cansancio, de frustración, de dolor no dicho. De todo aquello que fue tragado a lo largo de la semana, de los meses, y ahora salía a flote entre platos y jabón. Y fue allí, en ese instante simple, cotidiano, que soltó algo en voz baja, casi sin darse cuenta. Espíritu Santo, ¿puedes oírme aquí? La pregunta resonó en su propia mente como un pedido de auxilio. No era una oración memorizada. No era un devocional. Era un clamor crudo, real, desnudo. Un desahogo silencioso de quien ya no sabía cómo sostenerse sola. Y entonces, algo sucedió. No fue una luz en el techo. No fue una voz audible. Pero fue como si el ambiente hubiera cambiado por dentro. Como si ese espacio común, la cocina, el fregadero lleno, hubiera sido invadido por una presencia invisible, pero real. El aire se volvió más ligero. El corazón, menos apretado. Era como un abrazo sin brazos, un consuelo sin palabras. Una certeza muda de que alguien estaba allí. Y lo supo, el Espíritu Santo había entrado en la cocina. No con pompa. No con ceremonia. Sino con verdad. Porque él no necesita un altar de mármol para actuar. A veces, basta un fregadero lleno. Un corazón cansado. Y el coraje de decir, no puedo más. Las lágrimas bajaron más. Pero esta vez, no solas. Venían acompañadas de una sensación de cuidado. Como si alguien estuviera diciendo, te veo. Estoy aquí. No necesitas fingir fortaleza. Puedes descansar. Y esa noche, entre platos sucios y silencio, descubrió algo que lo cambió todo. El fregadero también puede ser un lugar de encuentro con Dios. No salió de la cocina con todos los problemas resueltos. Pero salió diferente. Porque ya no estaba sola. Porque entendió que incluso en las tareas más pequeñas, el cielo puede manifestarse. Porque supo, con todas sus fallas y dolores, que el Espíritu Santo estaba allí. Presente. Fiel. Amoroso. Y ese día, no fue solo la loza la que fue lavada. Fue el alma también. Después de ese momento en el fregadero, se sentó por unos minutos en la silla de la cocina. Los brazos aún estaban mojados. El olor del detergente era fuerte en las manos, y la sensación era de que, por primera vez en mucho tiempo, el ambiente estaba realmente silencioso, no el silencio de la ausencia de ruido, sino ese silencio que cura, que abraza, que consuela. Miró alrededor y todo seguía igual, la nevera antigua, el trapo de cocina colgado, las marcas de deditos en la puerta del armario. Pero algo dentro de ella había cambiado. Algo había sido tocado. Tan ligero como el viento, tan real como una mano en el hombro. Y fue ahí cuando entendió. El Espíritu Santo no se manifiesta solo en los momentos sagrados dentro de una iglesia, con alabanza de fondo y los ojos cerrados. Él puede venir en lo improbable. En el ruido de los platos. En el suelo lleno de migas. En el sudor de un día común. ¿Por qué nadie habla de eso?
¿Por qué nos hicieron creer que necesitamos perfección para sentir su presencia? Recordó cuántas veces sintió vergüenza de orar estando cansada, cuántas veces pensó que Dios solo la escucharía si estaba en ayuno, de rodillas, con palabras bonitas. Pero ahora, ahí, con las sandalias puestas, la blusa manchada y el cabello desordenado, acababa de ser escuchada con más profundidad que nunca. Sintió ganas de hablar más. No con un guión, sino con el corazón. Y dijo: Espíritu Santo, ni siquiera sé cómo empezar, pero gracias por escucharme. Necesitaba tanto sentirme vista, y creo que tú me viste. Y una vez más, esa presencia sutil llenó el ambiente. No había luces parpadeando, no había emoción exagerada. Era un sentimiento profundo de pertenencia, como si Dios estuviera diciendo: camino contigo dentro de tu rutina. Veo tu esfuerzo. Camino a tu lado en las tareas que nadie valora. En ese instante, ella entendió que el Espíritu Santo no se ofende con lo cotidiano. No rechaza las tareas comunes. Al contrario, Él se acerca aún más cuando lo invitamos a entrar en la rutina. Y lo más hermoso es que Él entra. Entra en la cocina, en la habitación desordenada, en la ducha larga, en la lágrima contenida, en el pensamiento ahogado. Recordó cuántas veces buscó respuestas en vídeos, mensajes, cultos, y cómo, a veces, salía frustrada, como si Dios se hubiera olvidado de ella. Pero ahora, ahí, sentada con las manos oliendo a jabón, se daba cuenta, lo que faltaba no era su presencia. Era la invitación. Porque el Espíritu Santo nunca estuvo lejos. Solo estaba esperando que ella se detuviera por un instante y dijera: quédate aquí conmigo. Y cuando lo dijo, él se quedó. Se levantó de la silla de la cocina con un nudo en la garganta y una paz que no sabía explicar. No era una paz que borraba los problemas. Las cuentas aún estaban en la nevera sujetas con un imán, el hijo adolescente todavía pasaba horas encerrado en su cuarto, el marido seguía pareciendo demasiado distante, demasiado preocupado, demasiado cansado. Pero ahora ella no se sentía sola. Empezó a secar el fregadero con un trapo viejo, y cada movimiento parecía cargado de sentido. ¿Era solo limpiar el fregadero? Tal vez. Pero para ella, en ese momento, eso era más. Cada gesto simple, pasar el trapo, poner los vasos boca abajo en el escurridor, quitar el exceso de agua de la encimera, era una forma de decir: Señor, incluso en lo poco, incluso en lo simple, te invito a estar aquí. Y de repente, algo que siempre fue banal comenzó a volverse sagrado. Recordó algo que oyó en la infancia, de una señora de la iglesia que decía: puedes transformar cualquier lugar en altar, si tu corazón está dispuesto. En aquella época, le pareció bonito, pero no lo entendió de verdad. Hoy, después de una conversación sincera con el Espíritu Santo mientras lavaba los platos, todo tenía sentido. Porque ahora ella veía. Sí, lo sagrado no necesita incienso ni velas. Lo sagrado necesita verdad. Lo sagrado es un suspiro entre un pensamiento y otro. Es un ayúdame, Dios, dicho bajito mientras tiende la ropa. Es un quédate conmigo, susurrado mientras dobla camisetas. Entonces decidió: si Dios me encuentra en la cocina, voy a dejar que Él entre en el resto de la casa también. En los pensamientos que nadie escucha. En las decisiones que siempre parezco errar. En los miedos que finjo no sentir. Lo común estaba siendo transformado. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque su corazón había entendido una verdad poderosa. El Espíritu Santo no necesita escenario. Necesita acceso. Y ese día, ella le dio acceso. Con manos cansadas. Con el corazón pesado. Con una rutina común. Pero con algo que lo cambió todo: disponibilidad. Después que todo estaba limpio, se sentó en el suelo frío de la cocina, recostada contra el armario, con las piernas encogidas. No tenía intención de orar de nuevo, ni de repetir nada de lo que ya había dicho. Solo quería quedarse allí, en silencio, respirando, existiendo. Y fue en ese momento, sin palabras, sin alabanzas, sin rituales, que lo sintió. No fue una voz. No fue un escalofrío. No fue una visión de ángel ni una lágrima rodando. Fue solo una certeza, pequeña, casi imperceptible, pero lo suficientemente fuerte como para hacer que el corazón dejara de correr. Te escuché. Fue como si esa frase hubiera atravesado el tiempo, el cansancio, los miedos, los traumas, y llegado directo al alma. Ella no sabía explicarlo. Ni siquiera podría repetirlo. Pero allí,
En medio de ese silencio ordinario, la respuesta llegó. No era la respuesta que resolvía todo. No borraba las deudas, ni curaba al hijo de un día para otro, ni resolvía los asuntos del matrimonio. Pero era una respuesta que decía: estoy aquí. Y no vas a enfrentar esto sola. Y, de repente, el silencio dejó de ser vacío y se convirtió en un refugio. Un lugar donde el alma descansaba sin necesidad de probar nada. Sin necesidad de explicar nada. Ella entendió en ese instante que Dios no siempre responde con soluciones. Muchas veces, Él responde con presencia. Y su presencia es una respuesta suficiente. Pasó años esperando una señal espectacular. Oraba con fuerza, esperaba visiones, milagros, grandes giros. Pero ese día, allí en el suelo de la cocina, entendió lo que nadie nunca le había dicho. A veces, Dios responde en el silencio. Y su silencio habla más que 1000 palabras. Allí, lloró bajito. No de tristeza, sino de alivio. De alivio por no tener que cargar con todo sola. Por saber que, aunque no resolviera todo ahora, había alguien sosteniendo el mundo con ella. Y en ese suelo frío, con el fregadero limpio y el trapo mojado tirado al lado, se sintió más acogida que en cualquier culto lleno. Porque finalmente entendió. La respuesta que más cura es la que llega en el silencio, cuando dejas de gritar por fuera y comienzas a escuchar por dentro. Se levantó del suelo con los ojos aún húmedos y el corazón liviano, no por haber encontrado todas las respuestas, sino por haber encontrado compañía en medio de las dudas. Mientras secaba el fregadero por última vez, notó algo pequeño, una cuchara olvidada en la esquina del escurridor. Parecía una tontería. Un detalle. Pero en ese instante, eso le habló. ¿Cuántas cucharas olvidadas había dejado en la vida? Cosas que parecían demasiado pequeñas como para orar por ellas. Detalles que ella misma consideraba insignificantes. Sueños guardados. Frustraciones tan antiguas que ya parecían parte del paisaje. Y fue como si el Espíritu Santo dijera en silencio: yo también cuido de eso. No solo de las grandes decisiones. No solo de las oraciones urgentes. Él cuida de lo olvidado. De lo pequeño. Del detalle que hasta ella misma pensó que no merecía atención. Recordó la factura de luz vencida. Al pariente distante que desapareció y con quien quería hablar. Una canción que amaba y no escuchaba desde hacía años. Un vestido en el que quería volver a entrar. Un miedo antiguo que aún no tenía nombre. Todo eso vino como flashes, no para atormentarla, sino para recordarle que Dios estaba viendo. El Espíritu Santo no solo entiende lo que la boca no dice. Él ve lo que la mente esconde. Y allí, de pie en la cocina, sosteniendo una cuchara mojada, dijo bajito: ¿puedes cuidar de eso también? Y sintió que sí. Sí, Él cuida. No hay parte de la vida que Él ignore. Si está en tu corazón, está en su radar. Si te duele, Él lo nota. Si te importa, a Él le importa. Ella sonrió sola, como quien reencuentra una verdad antigua. Dios no está solo en las oraciones fuertes, en los cultos llenos o en los momentos espirituales más intensos. Él está allí también, entre la loza lavada, los recuerdos olvidados y los detalles del alma que nadie más ve. Y fue así como entendió que el Espíritu Santo no es solo el consolador de los días de llanto. Él es también el cuidador de los días comunes. Se levantó del suelo con los ojos aún húmedos y el corazón liviano, no por haber encontrado todas las respuestas, sino por haber encontrado compañía en medio de las dudas. Mientras secaba el fregadero por última vez, notó algo pequeño, una cuchara olvidada en la esquina del escurridor. Parecía una tontería. Un detalle. Pero en ese instante, eso le habló. ¿Cuántas cucharas olvidadas había dejado en la vida? Cosas que parecían demasiado pequeñas para orar por ellas. Detalles que ella misma consideraba insignificantes. Sueños archivados. Frustraciones tan antiguas que ya parecían parte del paisaje. Y fue como si el Espíritu Santo dijera en silencio: yo también cuido de eso. No solo de las grandes decisiones. No solo de las oraciones urgentes. Él cuida de lo olvidado. De lo pequeño. Del detalle que incluso ella pensó que no merecía atención. Recordó la cuenta de luz vencida. Al pariente lejano que desapareció y con quien quería hablar. Una canción que amaba y no escuchaba desde hacía años. Un vestido que quería volver a usar. Un miedo antiguo que aún no tenía nombre. Todo eso vino como destellos, no para atormentarla, sino para recordarle que Dios estaba viendo. El Espíritu Santo no solo entiende lo que la boca no dice,
El velo que la mente esconde. Y allí, de pie en la cocina, sosteniendo una cuchara mojada, ella dijo en voz baja: ¿también cuidas de esto? Y sintió que sí. Sí, él cuida. No hay parte de la vida que él ignore. Si está en tu corazón, está en su radar. Si te duele, él lo nota. Si te importa, a él también le importa. Ella sonrió sola, como quien redescubre una verdad antigua. Dios no está solo en las oraciones poderosas, en los cultos llenos o en los momentos espirituales más intensos. Él también está allí, entre los platos lavados, los recuerdos olvidados y los detalles del alma, que nadie más ve. Y fue así como entendió que el Espíritu Santo no es solo el consolador de los días de llanto. También es el cuidador de los días comunes. Ella se despertó en medio de la madrugada. No sabía si había soñado algo malo, o si era solo el peso acumulado del cansancio. El pecho apretaba, y la mente no paraba. 1000 pensamientos revueltos. Y ninguna palabra para orar. Quería hablar con Dios. Pero, ¿qué decir? Intentó buscar una oración bonita, como las que había oído en la iglesia. Pero no venía nada. La boca callada. El alma pesada. Solo el corazón susurrando una petición muda. Escúchame, por favor. Fue entonces cuando recordó lo que había leído días atrás. Aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Salmo 139, 4. En ese momento, algo cambió. Ella entendió que el Espíritu Santo no exige palabras. Él entiende lo que el silencio grita. Entiende la mirada perdida, la respiración pesada, la almohada mojada de llanto. Él sabe cuando no puedes orar. Y aún así, Él está allí. En el cuarto oscuro. En el ruido del ventilador. En el espacio entre un pensamiento y otro. El silencio también es oración. Es en ese espacio callado donde el Espíritu Santo trabaja de manera más delicada. Porque en el silencio, no hay distracción. Solo estás tú. Y Él. No necesitas forzar un discurso. No necesitas buscar frases impactantes. Solo basta estar. Basta entregarse, tal como estás. Y si el único sonido es un suspiro, ya es suficiente. Porque el Espíritu Santo entiende lo que hay detrás de ese suspiro. Él traduce tu dolor, tu duda, tu confusión. Y lo lleva todo al Padre como una petición real. Verdadera. Auténtica. Así fue como ella volvió a dormir esa noche. Sin haber dicho nada. Pero habiéndolo dicho todo. A veces, la oración más profunda es aquella que no se oye. Pero que el cielo entiende. Imaginamos que, cuando Dios va a responder una oración, será algo sobrenatural, un resplandor, una voz audible, una señal muy clara en el cielo. Pero la verdad es que, la mayoría de las veces, Él responde de forma sutil, casi imperceptible para quien no está atento. Él actúa en el detalle. Él habla en lo cotidiano. Él se manifiesta exactamente en las pequeñas cosas que solemos ignorar. Después de aquella madrugada en que solo logró entregar el silencio, su vida no cambió de forma instantánea. Continuó teniendo días difíciles. Aún enfrentaba problemas. Todavía tenía momentos de tristeza. Pero, curiosamente, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Sin darse cuenta, empezó a lidiar con todo con un poco más de calma. Empezó a sentir un alivio leve, pero constante. Un respiro nuevo que ni siquiera sabía explicar. Fue entonces cuando notó, esa era la respuesta. No una respuesta ruidosa, no un giro repentino de un día para otro, sino una presencia diaria. Una fuerza que sostenía. Una paz que nadie a su alrededor entendía, y que ella misma no sabía de dónde venía. Solo sabía que, de alguna manera, el Espíritu Santo estaba con ella. Y cuando estaba lavando los platos, en un día cualquiera, repitiendo esa misma rutina de siempre, ocurrió algo curioso. Estaba moviendo el agua, mirando por la ventana, sin pensar en nada específico, y de repente, sintió ganas de sonreír. No había motivo. Nada diferente había pasado. Pero era como si, por un instante, su corazón hubiese sido abrazado. Un calor, una paz, una certeza silenciosa, no está sola. Se detuvo. Se secó las manos. Y se quedó allí, parada por unos segundos. No había música sonando, ni predicación, ni nadie orando por ella. Era solo ella, el agua del fregadero y el Espíritu Santo. Y en ese momento, comprendió que él realmente estaba escuchando. Que había recibido aquella oración silenciosa de la madrugada. Que estaba allí, en medio de los platos sucios, diciendo,
estoy contigo. Te escuché. Y respondí. Eso es lo que muchas personas aún no han entendido. El Espíritu Santo no responde solo en eventos sobrenaturales. Él responde en lo cotidiano. En el momento en que piensas que nadie está escuchando. Él responde cuando encuentras fuerzas para levantarte una vez más, incluso sin saber de dónde vino esa fuerza. Él responde cuando sientes paz en medio del caos. Él responde cuando el miedo ya no te paraliza como antes. Y, a veces, Él responde con silencio, pero un silencio que trae sanación, y no abandono. Ella aprendió a reconocer esas respuestas. Aprendió que cuando abres el corazón, aunque sea en silencio, aunque sea en la rutina, aunque sea sin palabras, el Espíritu Santo siempre escucha. Y más que eso, Él actúa. En el momento correcto. De la manera correcta. Y, sobre todo, de la forma que necesitas, aunque tú aún no lo sepas. No necesitas estar en un culto, en un monte o en un lugar aislado para vivir algo profundo con el Espíritu Santo. Solo necesitas estar disponible. Porque Él no está esperando a que tengas tiempo. Él está esperando que abras el corazón, incluso mientras lavas los platos, te bañas, conduces o te acuestas cansado al final del día. Y si has llegado hasta aquí, tal vez este vídeo haya sido la respuesta que tu corazón venía pidiendo en silencio. Tal vez ni siquiera puedas explicarlo, pero algo dentro de ti sabe que no fue por casualidad. A partir de hoy, permítete reconocer su presencia en los momentos más simples. Cuando el agua del fregadero esté corriendo, cuando el jabón resbale entre tus dedos, cuando la rutina parezca pesada, recuerda, el Espíritu Santo puede estar allí. Y más que eso, Él quiere estar. No necesitas usar palabras bonitas, ni hacer oraciones largas. Solo necesitas decir: Espíritu Santo, estoy aquí. Quédate conmigo. Y Él se quedará. Si este vídeo tocó tu corazón, escribe en los comentarios: hablé con el Espíritu Santo lavando los platos. Puede parecer simple, pero esa pequeña frase puede ser el comienzo de una gran transformación. Y comparte este vídeo con alguien que, como tú, también necesita descubrir que el Espíritu Santo está mucho más cerca de lo que imagina. Que Dios te bendiga. Y que nunca más laves los platos de la misma manera. Amén.